por localidades. Profesor, Ahí, qué pena, su merced, ¿será que puede repetir, por favor? ¿Qué? ¿Se unen al Estado? ¿Cómo? Perdón. Por eh, elección popular. entonces, entonces, ¿dónde tenemos los primeros? Los primeros se llaman miembros de las corporaciones públicas. Los miembros de las corporaciones públicas son aquellos que han sido elegidos por voto popular o por el favor popular o por efectos de la democracia. ¿En qué corporaciones? En el Senado, en la Cámara de Representantes, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales. Obviamente que en las asambleas están los diputados, en los consejos municipales está el concejal y los honorables ediles de las localidades en las ciudades donde hay esta división o se han dividido por localidades, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, que tiene 20 localidades y por lo tanto tenemos 20 corporaciones edilicias en la ciudad de Bogotá. Estos primeros nos queda claro que se llaman miembros de las corporaciones públicas. Ahora, dos, que es el grueso más importante, es el que vamos a denominar empleados públicos. Esos empleados, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Me oyen todos? ¿Alguna pregunta sobre el primero de las corporaciones? No, señor. No, profe. Bien, sí, sigo adelante entonces. De igual manera, aquí mi asesor de técnico me dice mi hijo que es más fácil también que me escriban en el WhatsApp si hay, en el chat, si hay alguna pregunta que hacer. O si no, la hacemos de manera verbal, aquí para eso estamos. Entonces, lo segundo los vamos a denominar de los empleados públicos. Cuando decimos, recordemos, cuando decimos empleados públicos, estamos ya comenzando a definir otra especie, porque la primera especie está definida, que son los miembros de las corporaciones públicas. Y vamos a encontrar que también se le dice empleados públicos, a los de elección popular. Pero es que aquí vamos a sumarles a los primeros que dijimos que eran miembros de las corporaciones públicas, vamos a incluir al presidente de la República y al vicepresidente de la República, que es elegido por voto popular. Aquí vamos a meter a los alcaldes de las ciudades colombianas. Vamos a incluir a los gobernadores de los departamentos que son elegidos por voto popular. Entonces, ya tenemos arriba los de las corporaciones públicas y luego metemos los segundos que son los empleados públicos y por lo tanto definimos de manera clara que hay empleados públicos de elección popular. El señor presidente, el señor vicepresidente, los señores alcaldes y los señores gobernadores. Son empleados públicos de elección popular. También tenemos otros empleados públicos que los vamos a denominar de periodo fijo. El periodo fijo va diciendo que ese ciudadano ingresa a la administración pública en un periodo concreto. ¿Qué quiere decir concreto? Que tiene una finalización, perdón, una iniciación y conlleva también una finalización. Es decir, ejemplo, el mismo presidente de la República, elegido popularmente por ¿cuántos años? 4 años. 4 años. Los alcaldes, elegidos también por 4 años, los gobernadores por 4 años. Hay otros empleados públicos de periodo fijo, por ejemplo, el Procurador General de la Nación, que tiene por 4 años, el Contralor General de la República por 4 años. Recuerden aquí que he hecho la diferenciación, ¿no? El procurador es el Procurador General de la Nación, ¿sí? Mientras que el Contralor es Contralor General de la República.
que es fundamental para el manejo del lenguaje. Tenemos también los personeros municipales. Los personeros municipales son elegidos por 4 años. En la misma rama jurisdiccional, si recordamos, los magistrados del Consejo de Estado y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, y de la Corte Constitucional son elegidos por periodo fijo, es decir, por 8 años. Entonces, esos son los que vamos a denominar de periodo fijo. Posteriormente, tenemos otra calidad. Recuerden que si hay preguntas, debemos hacerlas por el chat, ¿no? Y si hay alguno que no me esté escuchando, de una vez me dice para efectos de parar, porque entonces, si no me escucha, hay uno que no me escuche. De los 30 participantes, del cual me siento muy satisfecho de tenerlos a todos, creo que faltaron 2 nomás, tendría que devolver a iniciar si hay alguien que ha perdido la comunicación. Vamos a tener un empleado público que se llama el provisional. Este sí que es importante. Pues bueno, obvio, todos son importantes, pero la importancia de los provisionales es que el Estado está lleno de servidores públicos provisionales. ¿En qué consiste la definición de un servidor público provisional? Es aquel que ingresa a la administración pública a través de un acto administrativo para ejercer un cargo de carrera, mientras que la autoridad competente llama a concurso dicho cargo. Por eso es la provisionalidad. Está en el cargo, ejerce el cargo, mientras se surte el concurso. ¿Por qué el concurso? Porque si recordamos, todos los cargos conforme al artículo 125 de la Constitución son de carrera. Y como todos los cargos son de carrera, quiere decir que habrá que hacer el proceso de selección, que lo veremos más adelante. Entonces, ese provisional, para efectos de que el Estado y la administración pública no se detenga, sino que tiene que seguir prestando su servicio a los ciudadanos, necesita vincular a alguien en ese cargo de carrera, porque no lo puede vincular de manera definitiva porque es un cargo de carrera y el cargo de carrera debe tener los procesos de selección. ¿Por qué digo que es de una importancia fundamental? Porque los operadores administrativos han tomado como una determinación en el cual no se le solicita a la Comisión Nacional del Servicio Civil la regulación y la citación a los concursos, y prefieren tener a alguien quizás de su propia cosecha o muy allegado a su familia o allegados a su sector político o allegados, o por el conocimiento que tiene de pronto, o se va adaptando el administrador, el operador a ese funcionario, y resulta que hoy tenemos servidores públicos provisionales que están logrando entre 8 y 10 años continuos. Error de la administración, error del operador, porque está incumpliendo con la Constitución en el artículo 125, que dice que todos los cargos son de carrera y que deberán llamarse a concurso. El problema que suscita el retiro de un servidor público denominado provisional ha generado, como lo he manifestado en otras clases, un problema jurídico bastante gordo, digamos, bastante amplio, en la medida que no se puede retirar. O sea, muy fácil vincularlo, ¿sí?, a través de un acto administrativo del operador administrativo, pero el problema es el retiro. ¿Por qué el problema del retiro? Porque la Corte Constitucional ha venido preconizando que ese retiro debe tener las mismas formalidades de que si estuviera retirando a un servidor público de carrera inscrito. ¿Qué quiero decir con eso? Que se le aplican las mismas formas de retiros tanto al provisional como al que está en carrera
administrativa debidamente inscrito. Eso conlleva a que serían dos las causales para retiro. Uno, o una causal, perdón, sería el de el retiro por proceso disciplinario. ¿Qué quiere decir ello? Seguramente, ¿me oyen todos? ¿Me Sí, están señor. oyendo? Bueno, gracias. Bienvenida, Luz Helena, también, ya está incorporada. Esa primera causal, la causal del proceso disciplinario, quiere decir que ese servidor público provisional ha cometido una conducta típica y antijurídica que está consagrada en nuestro Código Único Disciplinario. Y esa conducta que cometió debe ser investigada y, por lo tanto, al final de la investigación, 1, 2 años, 3 años, no sé, que se está gastando la Procuraduría o la Personería en ese proceso de investigación, es cuando, vencido en juicio, vencido en ese proceso disciplinario, cuando se toma la determinación de separarlo del cargo de provisionalidad. La otra forma de retiro de un provisional conlleva de manera precisa, es cuando el operador administrativo sí le dice a la Comisión Nacional, notifica a la Comisión Nacional del Servicio Civil de que hay esta vacante. Y la comisión se demorará 6 meses, pero llama a concurso. ¿Qué ocurre en 2 situaciones o 2 escenarios? El provisional puede participar para el concurso. Y también pueden participar todos los ciudadanos. Recuerden que se hace una convocatoria y cualquier ciudadano que crea que llene los requisitos, pues se puede participar en el concurso. Ocurren 2 situaciones, dije en ese escenario. 1, el provisional puede ganar el concurso y entonces pasará de provisional a ¿qué? A servidor público de carrera. Contrario censo, no ganó el concurso, el provisional. Entonces, en el mismo acto administrativo donde se vincula al que ganó el concurso, se declara insubsistente al provisional. O sea, es decir, voy resumiendo y diciendo que el problema de retiro de los provisionales es que deben cumplirse las mismas condiciones de un servidor público que se encuentra inscrito en carrera. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos con los provisionales, elección popular y miembros de las corporaciones públicas? Escucho. ¿O vamos bien? Sí, señor, vamos bien. Bueno. Vamos a mirar otro servidor público denominado de los empleados públicos, que es el de libre nombramiento y remoción. Este servidor público, o esta clase de servidores públicos mejor, se vinculan con el Estado a través de un acto administrativo. Profe, discúlpeme. Sí, ¿Cómo se denominan estos? se denomina de libre nombramiento y remoción. Gracias. Los de libre nombramiento y remoción estábamos pensando que son una calidad muy especial dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque los de libre nombramiento y remoción se vinculan a través de un acto administrativo que expide el operador administrativo. Pero al expedirlo, tenemos que recordar, y he hecho énfasis en mis alumnos, que para poder expedir ese acto administrativo el operador debe tener la facultad legal y reglamentaria. ¿Qué quiere decir? Que si un servidor público puede ser de alta categoría, pero si no tiene la facultad legal y reglamentaria,
que le concede la Constitución, seguramente no podrá nombrar a nadie a través de libre nombramiento y remoción. Si recordamos, esa facultad la tiene el presidente de la República, la tienen los ministros a través de la delegación, la tienen los directores de establecimientos públicos, la tienen los gerentes de las empresas industriales y comerciales del Estado, la tienen los gobernadores y la tienen los alcaldes. Es decir, nadie más tiene esa facultad legal y reglamentaria de nombrar empleados públicos como libre nombramiento y remoción. Si no, mis estimados alumnos, sería una locura, cada quien nombrando a quien le Por arbitrariamente. sería nombrándolo arbitrariamente si no tiene la facultad. Profe, Recordemos, sí señora. Dime. una pregunta. Si un alcalde, por ejemplo, se encuentra en el momento sancionado, ¿quién cumpliría su función para hacer cargos de libre nombramiento y eso? Si se encuentra sancionado y la sanción se encuentra en firme, ya sea por la personería del pueblito local, ¿sí? O por la procuraduría, no tiene la función de nombrar a nadie. No tiene la función. Inclusive, para encargar en ese pueblito a un alcalde le corresponde al gobernador del departamento. Por ejemplo, es el de Girardot. ¿Sí? El alcalde de Girardot, que es sancionado y separado del cargo por un proceso disciplinario, pues le correspondería al gobernador de Cundinamarca hacer esa designación, mientras termina la sanción. Sanción disciplinaria que lo separa del cargo por un tiempo determinado, quiere decir que no puede ejercer las decisiones correspondientes a un alcalde. Lo hará el alcalde que se encuentre sustituyéndolo. ¿Está bien? Gracias, profe. ¿Parece bien? Sí, Sí. señor. Profe, Gracias. existe una pregunta Muy bien. en el grupo, disculpe. Dime. Existe una pregunta en el grupo, en el Sí. chat. ¿Ya hay una pregunta? Pregunta, en caso cuando el juez entra en periodo de vacaciones. Claro, no. La pregunta es interesantísima. Cuando un juez sale a vacaciones, tenemos que mirar dos situaciones concretas. Solamente el juez podrá salir a vacaciones cuando lo hacen de manera colectiva. Es decir, salen todos los jueces a vacaciones. Y recordamos que el 18 de diciembre de cada año salen a vacaciones colectivas los jueces, se cierran los despachos y regresan en el mes de enero. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, si el juez solicita una licencia, debe pedirle al tribunal, a la sala correspondiente al tribunal y al Consejo Superior de la Judicatura que nombre a un abogado, obviamente, a un abogado encargado como juez de una lista que hay en el Consejo Superior de la Judicatura por el tiempo que pidió la licencia. Entonces, de plano decimos que ya no hay vacaciones individuales. ¿Por qué? Porque se toman de manera colectiva del mes de diciembre al mes de enero de cada año. Recuerden que los juzgados se cierran con algunas excepciones que son los juzgados penales. Es de ejecución de penas y de habeas corpus, ¿no? Sí, no hay, salen totalmente todos a vacaciones. Profe, y Sí. en un caso muy extremo, por ejemplo, dicho juez tiene una audiencia muy importante, están en pleno proceso y no sé, desiste o no sé, muere, por ejemplo. ¿Quién lo Sí. puede? Entonces, si muere el juez, el Consejo Superior y el tribunal toman las determinaciones de nombrar encargado a alguien de ese juzgado. Gracias. Le cayó, eso lleva caído como un mes. ¿Dónde? ¿Cuál es la pregunta? Que no la oí bien. Aló. Se cayó. Bueno, no, la pregunta era, pero ya ha sido respondida. Ah, bueno, gracias. Entonces, ¿puedo continuar con los de libre nombramiento y remoción? Sí, señor. Sí, profe, hay Sí, otra pregunta dime. en el chat.
Hay Dime, otra pregunta en el chat, profe. ¿cuál es la fuente formal de esas facultades de libre nombramiento y remoción? Perfecto. La fuente formal para la facultad, recordamos que debe tener esa facultad legal y reglamentaria, es la Constitución. La Constitución determina de manera clara y lástima que no tengo una ahorita, pero ya mi asesor me va a buscar ahorita en mi biblioteca la Constitución. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué es la Constitución, la fuente formal para nombrar de libre nombramiento y remoción. Es decir, ahí debe estar clara y precisa la facultad. Por ejemplo, si miramos las facultades del presidente de la República, si revisan ustedes en sus constituciones, que para la próxima clase vamos a tener en la mano, está de manera de nombrar y remover a sus ministros y a sus directores. ¿Sí? Esa es la fuente formal. ¿Estamos correctos o tiene alguna duda? ¿No? Sí, digámoslo. Profe, Sí, dime. profe, qué pena, tengo una pregunta. Sí, ¿Esa facultad legal y reglamentaria no puede ser delegada a otro funcionario? sí. Y se llama delegación, pero esa facultad de delegación tiene que realizarse a través de un acto administrativo. Pero ese acto administrativo debe publicarse, óigase bien, en un diario de amplia circulación y en el diario oficial. O sea, necesita de 2 publicaciones. El acto administrativo que delega la facultad legal y reglamentaria. ¿Para qué esa publicación? Para que la ciudadanía sepa, para que el ciudadano común tenga conocimiento de que se ha delegado esa facultad. Eso quiere decir que la delegación de la facultad debe ser muy, muy perfecta y muy clara, porque muchas veces la delegación debe ser también limitada, es decir, solamente se delega para nombrar provisionales, por ejemplo, ¿sí? O solamente se delega para nombrar cargos de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, la delegación debe ser notificada. Alguna vez comenté 2 casos importantes que son los abanderados para explicarlos, como son el del procurador Ordóñez, que delegó en su jefe de personal la facultad legal y reglamentaria. Pero el gran procurador, siendo además exconsejero de Estado, se le olvidó el pedacito chiquito de la norma que dice que debe hacerse la publicación en un periódico de amplia circulación. Y se cayeron los nombramientos, la gente que fue retirada de la Procuraduría en esa época por los actos administrativos firmados por la jefe de personal, se cayeron esos nombramientos y se lograron los reintegros. Lo mismo le pasó al profesor Petro con algunos cargos en razón a que no hicieron la publicación. ¿Perfecto? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Me gusta como estamos haciendo. Gracias, profe. Bueno. Entonces, repasamos, recordando, el de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Esa facultad solamente la tienen, como dije, algunos funcionarios muy especializados. Recordemos, el presidente de la República la tienen, algunos ministros la tienen, los directores de departamento administrativo y los gerentes de empresas industriales y comerciales del Estado, la tienen los gobernadores, la tienen los alcaldes. Como ven, está supremamente limitada. Para volver a repetir, sería una locura que todo el mundo tuviera esa facultad legal y reglamentaria. ¿Cuál es el problema de la vinculación del de libre nombramiento y remoción? Antes, podríamos decir que un servidor público de libre nombramiento y remoción, así como entraba, así salía. Es decir, en palabras del pueblo
Se decía que un nombramiento de libre nombramiento y remoción era pan para hoy, hambre para mañana. Pues resulta que no, porque hoy en día la facultad, sobre todo de remoción, está limitada, no solamente por la ley, ¿sí?, sino también por las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. ¿Para qué? Para que no exista violación, por ejemplo, del debido proceso en una pequeña investigación que debe hacerse, o por el cumplimiento de funciones, o porque a la persona que se separó del cargo de libre nombramiento de remoción por otra persona que no llenaba los requisitos. Hoy en día el operador administrativo debe sujetarse a los requisitos que están estipulados para el nombramiento, es decir, que la hoja de vida llene los requisitos. Ya no se utiliza, ya no hay, es como el alcalde de mi pueblo decir, yo nombro a mi amiga o nombro a Julana de tal o a Julano de tal, porque tengo la facultad legal y reglamentaria. No, hay limitación. Y la coloca la ley y la coloca las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. No es ya muy amplia como era en tiempos anteriores. Es lo bueno de las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, preguntas sobre libre nombramiento y remoción. Quiero preguntas. Vamos muy bien, tenemos 32 participantes. Profe, ¿Sí? ahí Luis. digamos, en cuanto a lo de la delegación, ahí digamos, esta se podría retirar esta facultad de acuerdo si se llegase a comprobar lo del abuso del derecho y pues la desviación del poder. Claro, le tocaría, por ejemplo, al alcalde, y así lo hizo el procurador, le retiró la delegación en la jefe de personal de la Procuraduría. Obviamente, fue supremamente terco, la retiró casi al finalizar el periodo de procurador. Profe, digamos, si se llega, bueno, si se comprueba el abuso de poder, ¿esto les traería algunas implicaciones legales? Claro. Ese abuso de poder primero genera la causal para que el retirado, ¿sí?, ejerza la acción correspondiente, ¿no?, que es ante el contencioso administrativo, nulidad y restablecimiento del derecho. En esas sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, al final decía cuándo se ordena el reintegro y el pago de las indemnizaciones correspondientes y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que fue declarado insubsistente hasta cuando se ordena el reintegro, debe el operador administrativo que cometió el error pagar de su bolsillo esas grandes indemnizaciones. Y si no las paga de su bolsillo, le harán el proceso ejecutivo correspondiente y no podrá, óigase bien, no podrá aspirar a otros cargos públicos hasta tanto no haya pagado las sanciones económicas que aparecieron en el proceso. ¿Perfecto? Sí, señor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hablar porque vamos repasando. Mire cómo es el repaso. El repaso es importante porque creímos, o por lo menos este profesor creyó que ya estaba lista, y resulta que una alumna, compañera de ustedes, me dijo, profesor, mejor hagamos el repaso porque no recordamos muchas de las situaciones concretas sobre los servidores públicos. Vamos a mirar el servidor público de carrera administrativa. Profe, qué pena, otra pregunta. Señor, con mucho gusto. Digamos, en el caso que el provisional demande, digamos, sus prestaciones, pero se descubra que la persona que lo nombró no tiene la facultad, ¿en ese caso esa demanda prospera o no? Yo no haría la demanda, yo no la recibiría, por ejemplo, ¿sí? Porque entonces hoy vamos a ver cuáles son los servidores públicos de hecho. Sería un servidor público de hecho. Y entonces se enredaría en el momento en que hay que demostrar
que es un servidor público de hecho. Y al ser un servidor público de hecho, las actuaciones y las decisiones que ese servidor público de hecho tomó son válidas. Más tarde vamos a mirar esa situación. ¿Claro? ¿Sí? ¿Entendiste? Listo, profe, sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien. El de carrera administrativa, vamos a hablar primero diciendo de que hay una carrera administrativa, que el artículo 125 de la Constitución, que no me canso de repetir, manifiesta de manera precisa de que todos los cargos son de carrera y comienza después a decir cuáles son las excepciones, es decir, cuáles no son de carrera. Pero en vista general de la lectura del 125, todos los cargos en nuestra administración pública son de carrera. Son de carrera. Lo demás son excepciones. ¿Cómo ingreso a un cargo de carrera? El ingreso a un cargo de carrera lo podemos hacer a través de dos grandes principios, el concurso y el mérito. El concurso. Profe, ¿el concurso y qué? El concurso y el mérito. Gracias, profe. Entonces, el concurso quiere decir que una entidad que se llama la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de administrar el sistema de carrera, cita a todos los colombianos que quieran participar para la selección de empleos públicos de carrera. Si ustedes lo recuerdan, en los periódicos de amplia circulación y inclusive en la televisión y en las emisoras salen los avisos. La Comisión Nacional del Servicio Civil invita a los colombianos a participar en concurso para los siguientes cargos. El aviso deberá decir de manera concreta cuándo, qué cargos son los que salen a carrera, cuáles son las funciones del cargo y cuáles son las calidades para participar. Es decir, las calidades son los requisitos que debe llenar el aspirante para concursar. Y dirá también cuándo se harán los exámenes del mérito. ¿Cuáles son los exámenes del mérito? Yo debo prepararme no solamente en el conocimiento de la función, sino también debo prepararme desde el punto de vista psicológico e inclusive desde el punto de vista de la preparación para ejercer el cargo al cual aspiro. Se fija la fecha de los exámenes y solamente pasarán a cuántos cargos hayan salido a concurso. Quiere decir, 10 abogados, grado 04, no salieron sino 10. Entonces, casi siempre saldrá una lista de elegibles. Y en esa lista de elegibles saldrán entre 10 y 12. ¿Por qué 2 más? 2 más en razón por si alguno ya decide no, a pesar de haber ganado el concurso, decide no vincularse. Entonces, seguramente aplicaremos el número 11 o si son 2 los que no quieren participar, sería el número 12. ¿Por qué esos 2 más o 3 más? Para no volver a hacer otro concurso, otro llamamiento a concurso, sino que de una vez queda la lista de elegibles. Recordando que la lista de elegibles, el operador administrativo no puede vincular primero al número 12. No, debe comenzar a vincular en el orden de la lista. ¿Cuál es el orden de la lista? ¿Quién sería el que se vincularía a la administración? Sería primero el número 1, luego el número 2, el número 3 y así sucesivamente hasta completar los 10 cargos vacantes. Ese sería el sistema de vinculación, concurso y mérito. Recordando que el mérito se necesita para mirar si cumplimos o no cumplimos los requisitos exigidos. Y si llenamos los requisitos, por ejemplo, de estudios y de experiencia. Ese es el mérito, porque muchos pueden llenar ese requisito, pero
pueden fallar ¿en dónde? En los conocimientos. O al contrario, ¿sí? Profe, Daniel, sí, bueno, una pregunta dime. respecto a, no recuerdo muy bien cuál es la normativa, pero se supone que de ahora en adelante los egresados jóvenes de las universidades Sí. tienen derecho a tener un cupo. Eso es tener un cupo, digamos que en primer lugar dentro de el concurso de méritos, Sí, o pero es totalmente aparte. el cupo que se habla para los recién egresados no es un regalo. Tiene que también participar. Es decir, ¿cuántos jóvenes egresados de derecho podemos tener en las facultades en el país este año? Pongámosle un número, 600. ¿Sí? 600. Ujú. Entonces, esos 600 pueden participar. Para ese cargo, para ese cupo que dan, que es un solo cupo, serán 600 los que participan. Es decir, no es por el solo hecho de ser recién egresado, sino debe también es que se queda un cupo para los jóvenes profesionales. ¿Entendido? Sí, señor, gracias. Muy bien. La carrera administrativa, una vez se presenta el examen y una vez pasa el examen, es decir, entra en la lista de elegibles, la Comisión Nacional del Servicio Civil le notifica la decisión. Solamente le notifica a quienes quedaron en la lista de elegibles, pero los que no quedaron en la lista de elegibles y creen que han superado los exámenes y creen también que tienen una mayor calificación, pueden ejercer los recursos, primero los recursos administrativos, quiere decir que primero los recursos de reposición y los de apelación. Inclusive, después, si no prosperan ni la reposición ni la apelación, entonces es cuando ejerce la acción ante el contencioso administrativo para que se declare de que sí había superado y ganado el concurso y se ordene su vinculación. Muy bien. Tenemos también que luego vienen unas entrevistas de carácter psicológico, que es donde hay el gran problema, porque muchos ganan el concurso, presentan las pruebas, tienen el mérito, ¿sí? Pero cuando le hacen la entrevista, cuando los psicólogos hacen las entrevistas, los van desechando. Es una posición supremamente grave en la medida de que todo el concurso, o sea, todo el aparato de la carrera administrativa queda supeditada al pensamiento ideológico, quizás, de un psicólogo. Cantidad de procesos hay, cantidades en donde el psicólogo dice que no es apto para el cargo cuando usted ya ha presentado todos los exámenes que le han solicitado y los ha ganado y está en la lista de elegibles. Ese es un problema de contradicción que la ley lo debe superar. La ley lo debe entrar a mirar con otro ojo en la carrera administrativa. Muy bien. Salió el acto administrativo de vinculación porque ganó el concurso. Pero tenemos un problema. La vinculación no es plena, sino entra en periodo de prueba por 6 meses. ¿Qué quiere decir en periodo de prueba? Que lo van a valorar por 6 meses. Es como darle otra oportunidad a ese nuevo servidor de que se adapte a las funciones que va a realizar. En esos 6 meses se evalúa al final del mismo, es decir, se hace la evaluación del desempeño. El superior inmediato de ese servidor público que está en carrera administrativa, pero que todavía no está inscrito, sino está en periodo de prueba, se llamará a que explique y a que rinda, ¿sí?, el porqué de algunas actuaciones o algunas situaciones. Y lo evaluará.
en razón a la evaluación del desempeño sobre las funciones que se pactaron. ¿Qué quiere decir que se pactaron? Esa función debió, el mismo día que ingresó, haberse pactado y decir, voy a hacer tantos conceptos en este semestre, voy a hacer tantas resoluciones, voy a dictar tantos autos. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestra profesión. Voy por ejemplo, si es contador, a poner la contabilidad al día. Es decir, ¿a qué se compromete frente a la fusión en el término de los 6 meses? Recordando que ese compromiso debe ser también medido, porque no se puede comprometer, por ejemplo, a ir a la luna, ¿sí? O no se puede comprometer a decir, voy a trabajar 20 horas diarias. Solamente a lo que se compromete es a un sistema regular, sin herir ni las facultades ni la dignidad humana de ese nuevo servidor público. Entonces, viene la evaluación del desempeño. Si pasa la evaluación del desempeño, el operador administrativo le comunica a la Comisión Nacional del Servicio Civil que pasó la evaluación del desempeño y es cuando se ordena el registro en la carrera administrativa. Es decir, solamente superando la evaluación del desempeño de los 6 meses del periodo de prueba es cuando aparece el registro. Ahí sí soy un empleado de carrera. Antes estaba ¿en qué? En periodo de prueba. ¿Entendimos esa parte? Pregunto. Sí, señor. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, señor, con mucho gusto. Digamos, las personas que pasan a concurso pero desisten, digamos, de ese cargo, ¿existe, digamos, un tipo de sanción? Pues porque, digamos, se puede decir que le quitó el cupo a alguien o, digamos, no pasa nada en ese caso. ¿Me hablas un poquito más duro que no oí bien la pregunta? Qué pena. Digamos las personas Ahora sí te que, oigo bien. ¿listo? Digamos Sí. las personas que accedieron, digamos que pasaron el concurso, pero desisten del cargo. En ese caso hay un tipo, ¿se puede decir que es sanción? ¿O No, simplemente no no hay, pasaría nada? no hay. No hay sanción, pero recordamos que la administración tiene que tener mucho cuidado. Si eran 10, por eso hizo en la lista de elegibles 12 o 13, porque ocurre esa situación. Es decir, ya el cargo no me interesa. Me voy del país, no me interesa. Pero no hay ninguna sanción. Tendrías que comunicar que no va a continuar en el proceso. Pero entonces quedaría el segundo en lista, ¿no? Sí, señorita, va el segundo en lista. Vale. Se recuerde que siempre es de arriba hacia abajo, ¿sí? Primero el 1, el 2, el 3, hasta llegar a los 10. Pero como hubo 2 que no quisieron vincularse, pues entonces estaría el 11 y el 12. Muy Profe, bien. qué pena, una Sí, pregunta. con mucho gusto. Yo me perdí en la parte del examen psicológico, Sí, donde se establece si es apto o no. sí. Lo que pasa es que ¿cuál es la discusión entre los administrativistas y entre los que estudian el proceso de carrera administrativa? Es que si yo ya gané el concurso, ¿por qué? Por los conocimientos, ¿sí? Y 2, porque pasé absolutamente todas las pruebas, me vaya a quedar en el proceso psicológico, el estudio psicológico que hacen antes de ordenar el acto administrativo de vinculación por los 6 meses, ¿sí? Me parece que ahí está la administración no solamente perdiendo todo un sistema de proceso de 1 año o de 2 años que dura más o menos, ¿sí? Sino que se está también manejando situaciones muy subjetivas del psicólogo, a no ser que haya en esos 2 años el futuro servidor público esté sufriendo, por ejemplo, de una enfermedad mental, ¿sí? O tenga un cáncer terminal. Ya, son cosas que deben ser muy precisas. Lo que se quiere es que ese último examen del psicólogo no se convierta en un problema en donde el psicólogo sea quien determine si entra o no entra cuando usted ya ha superado todo el sistema de concurso. Muchas gracias, profe. ¿Otra pregunta?
Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, superó la etapa de la evaluación del desempeño. La Comisión Nacional del Servicio Civil ordena la inscripción y entonces es cuando vamos a decir, vuelvo y repito, de que ya es un servidor público de carrera, que tiene toda la protección. ¿Cuáles son las protecciones? Por ejemplo, capacitación, seguir siendo capacitado. 2, recibir su salario. 3, no ser retirado de la administración pública, sino por las 2 grandes causales que ya vimos con los provisionales. ¿La recuerdan? El proceso ¿qué? Disciplinario 1. Y el 2, ¿quién recuerda el 2? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me ayuda a ver? ¿Cuál era el 2? Son 2 situaciones. Profe, en este caso sería cuando no tiene una buena evaluación por su desempeño. Sí, perfecto. Haberse rajado en la evaluación del ¿qué? Del desempeño. Muy bien, muy bien. O sea, no estamos perdiendo el tiempo. Vamos bien. Ahora, la carrera administrativa también tiene un fin, que ya lo estábamos diciendo, el fin de la estabilidad. Es decir, una vez se produce el acto administrativo de vinculación por haber superado la evaluación del desempeño, se tiene la estabilidad. La estabilidad quiere decir que no puede ser retirado, sino por las causales que anteriormente hemos descrito. Quiere decir que usted puede diseñar su forma de vida, qué va a hacer en adelante, no solamente para prestar un buen servicio, sino también el diseño de vida personal. Y también tiene la facultad de que en ese tiempo se prepare para seguir subiendo en la escala de cargos, ¿sí? Entonces, ya no seremos abogados 04, porque ya llevo 2 años ahí, ya me conozco todo el sistema, entonces me preparo para presentarme al abogado 06, es decir, para obtener un cargo más alto y obtener un salario más alto del que estoy actualmente devengando. Quiere decir que hay un estatuto en donde usted vamos subiendo de cargos, vamos subiendo de cargos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta sobre la carrera administrativa? Profe, hay otra pregunta en el chat. Bueno. Daniela pregunta. Gracias por ayudarme. Pregunta, ¿qué pasaría si una persona mereció pasar el cargo de carrera, pero el examen psicológico no pasó? ¿Cómo establecer en el proceso administrativo en extenso? Claro, lo difícil de ese proceso que hay que tramitar ante el contencioso administrativo es demostrar cuál era la intencionalidad del psicólogo, en dónde falló el psicólogo. Como nosotros no sabemos de psicología, toca contratar, óigase bien lo que estoy diciendo, porque ya son gastos adicionales para el proceso. Toca contratar o otro psicólogo o a un psiquiatra para demostrar que ese psicólogo que estaba haciendo la última evaluación estaba más loco que el psiquiatra y más desquiciado que el psicólogo, que la psicóloga. ¿Entendido? Esa es la prueba reina es esa, que no estaba el psicólogo en sus debidos cabales o no estaba en su debida forma, o los cuadros que utilizó o el sistema que utilizó ya no son los que se deben utilizar. Voy a pedir aquí un café adicional que lo voy a compartir con ustedes. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Y la reparación es que se ordene, el juez administrativo ordenará que se vincule a la administración y es el pago de todos los salarios dejados de devengar, ¿sí? Hasta cuando se vincule. Ese es un proceso interesante. Se demora, pero es interesante. ¿Está bien? ¿Alguna contrapregunta? Cuéntenme. Como no hay una contrapregunta, continuaré con el temporal. Los
servidores públicos temporales son aquellos que se vinculan a la administración a hacer una tarea que podemos decir, o un oficio que podemos decir que está limitada en el tiempo. O que no se puede hacer con los servidores públicos que están en la actualidad vinculados a la administración pública. Por ejemplo, en una alcaldía, ¿sí? se necesita mi ejemplo constante, que es poner al día el problema de la contabilidad, o poner al día el problema del archivo, o poner al día alguna circunstancia como por ejemplo el arreglo de calles. Entonces hay necesidad de vincular temporalmente a algunos ciudadanos para que se conviertan en servidores públicos temporales. Es decir, porque ese oficio que se está haciendo el temporal no se puede hacer con los empleados públicos que se encuentran en planta. Porque si se puede hacer con los servidores públicos que están en planta, no se permite la temporalidad. La temporalidad conlleva, además, un planeamiento. ¿Cómo así que un planeamiento? Quiere decir que el alcalde, cuando hace el presupuesto anual, debe dejar una partida para el pago de salarios y prestaciones sociales de los temporales. ¿Pero por qué Porque lo previó. Porque en esa forma de mirar su municipio dice, me voy a colgar porque el único que tengo como contador son 2 personas, el contador y su auxiliar, y no alcanzan a hacer la contabilidad. Entonces prevé que hay que contratar 10 contadores, y 10 contadores que van a ser temporales, es decir, por el término de 4 meses o de 5 meses. No hay temporalidad, óigase bien, no hay temporalidad si no se ha estado previsto en el presupuesto. Es decir, recordemos que ahora lo vamos a mirar. Para que pueda funcionar, se necesita que el cargo tenga funciones, que esté en una planta de personal, y 3, famosísima, que haya presupuesto para pagarle. No podemos vincular, por ejemplo, hay problemas de alcaldes, ¿sí?, que tienen esa significación. No voy a vincular temporalmente a 10 personas. Y el personalero le pregunta, alcalde, ¿y usted previó, hizo el estudio, ¿sí?, antes del presupuesto, que iba a necesitar esos 10 temporales? Le pregunta a la Procuraduría de la misma manera. Entonces va a decir, pero si hay una catástrofe y necesitamos trabajadores que cambien que arreglen el sistema de riego, que arreglen la carretera, que se incendió la alcaldía, pues eso sí no debe estar previsto, pero hay un rubro que se llama para contingencias. Es decir, no se puede decir que el temporal es porque el operador administrativo, voy a decir una grosería, le dio la gana de vincular a alguien por temporalidad. No, no se puede. Debe estar debidamente previsto. ¿Por qué? Porque al temporal, al servidor público temporal, hay que pagarle también salarios y hay que pagarle prestaciones sociales y la afiliación a la seguridad social. Si no hay el rubro, está debidamente limitado. Algo muy importante para recordarle el temporal. Por ejemplo, en la alcaldía van a salir en el 2021, claro, si superamos esta pandemia, obvio, en el 2021 van a salir a vacaciones 15 o 20 o 30 servidores públicos. Como salen a vacaciones, ¿sí?, 20 o 25 servidores públicos, y yo necesito que la alcaldía siga funcionando, pues puedo vincular a 20 para que en la etapa de las vacaciones, en los 20 o los 30 días de vacaciones que tenga ese servidor público, pueda vincular un temporal. ¿Perfecto? Otro ejemplo es que prevé que algunos servidores públicos de esa alcaldía van a pedir licencia no remunerada. Licencia no remunerada. 3 meses. Entonces puede traer un temporal por 3 meses. Pero recuerden, debe existir
el rubro presupuestal para pagar. ¿Entendimos los temporales? Preguntas sobre temporales. Hay algunos que dicen que a los temporales le pasa lo mismo que los provisionales, duran mucho tiempo. Preguntas. Profe, ¿el temporal solo se encarga de las tareas de la administración o también puede hacer tareas especializadas? No, puede hacer también tareas especializadas, pero recuerde, 1, vacaciones, ¿sí? Que estén en vacaciones. 2, en licencia, y que no puedan, que esa tarea no pueda hacerse con los empleados de la alcaldía, o sea, con los que están debidamente. Si no, pues estaría llenando a la alcaldía burocráticamente y lo castigarían al pobre alcalde si lo hace. Por eso es que ustedes tienen que prepararse. Yo les he dicho mucho que van a ser ustedes asesores de alcalde. Tengo cantidad de estudiantes de la universidad que son asesores del alcalde aquí para abajo. Y cuando me los encuentro, no, soy el alcalde del asesor de Cali, por ejemplo, del alcalde de Cali, que es un médico famoso y ha vinculado a tres asesores que son egresados de la universidad. Estuve muy contento porque precisamente todos los 3 fueron alumnos míos. Estuve en Cali y me los encontré muy bien, nos fue muy bien. Y eso me genera ese sentimiento de gratitud para con la universidad y para con ustedes y para conmigo también, porque no se pierde el tiempo. Muy bien, entonces, ¿cuáles empleados públicos hemos revisado en esta mañana? 6. Los de elección popular, los de periodo fijo, los provisionales, los de libre nombramiento y remoción, los de carrera administrativa y los temporales. Quiero, si hay dudas, de una vez las hablemos y tratamos de dilucidarlas. Los oigo. Profe, hay otra pregunta en el chat. Sí. Profe, los temporales también gozan de las causales, de 2 causales. No, claro, por el proceso disciplinario sí, pero la otra es cuando el alcalde lo vincula, recuerda que es temporal, ¿sí? Es el tiempo porque fue vinculado por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses. ¿Sí? Es el tiempo que le da la terminación. Y la otra, el proceso disciplinario. No quiere decir que porque sea temporal no pueda ser disciplinado. ¿Alguna otra pregunta? Nos ha ido muy bien, vamos muy bien, son las 8 de la mañana en punto. Nos queda uno que es el trabajador oficial. Y ese sí es muy fácil y lo recordamos. Vea, tenemos ya 35 participantes. Qué bien. Recordamos que el trabajador oficial es el ciudadano que se vincula con la administración pública a través de un contrato de trabajo. Que eso se lo saben ustedes de memoria. Pero que el contrato de trabajo no es la calidad lo que le da el trabajador oficial, sino la actividad que realiza. Y que la actividad que realiza está enfocada a unas actividades muy concretas. Por ejemplo, trabajo en obra pública, en vías públicas, en empresas industriales y comerciales del Estado. Esas son las actividades en donde vamos a encontrar trabajadores oficiales. El trabajador oficial ingresa, ya lo dijimos, por contrato de trabajo, pero también está sometido al mérito y al concurso. No con el rigor de la carrera administrativa, sino sobre el trabajo que va a hacer. Por ejemplo, vamos a vincular trabajadores oficiales para arreglar la carretera, para hacer los arreglos de carretera. Pues no vamos a buscar que tengan un cociente intelectual altísimo, sino que vamos a encontrar es que tenga buen estado físico, que haya manejado la pala, que haya manejado la pica y que quiera ser trabajador de carretera. ¿Entendido? No se puede nombrar como trabajador oficial que va a arreglar la carretera a una niña muy bonita de 18 años o de 20 años porque seguramente no va a servir para la tarea de trabajador oficial. Quiere decir que no es como tan de libre albedrío la vinculación del trabajador oficial, sino debe llenar las condiciones, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a vincular a un ayudante de topografía. Ese ayudante de topografía que va a estar también en la línea, que va a estar en la carretera, pues debe ser también adaptable a esa situación de trabajo. Vamos a vincular como trabajador oficial a los escobitas. Escobitas son los que recogen la basura en las ciudades y en los municipios. Pues son personas que hacen ese trabajo muy digno y muy respetable, pero tienen que tener esa condición de que se somete no solamente al mirar de la gente, que a veces lo hace mal, sino que se somete también a que todo el mundo sepa de que está en la actividad humana y digna de recoger la basura. ¿Entendido? No es una decisión decir, no. Entonces, para recoger basura, nombró a sutano de tal que acaba de salir economista. No sirve, no nos va a servir. Seguramente no nos va a servir. ¿Sí? Puede que tenga toda la intención y que no tenga trabajo y que le sirve ser recogedor de basura. Pues no. Necesitamos es que también se acomode a esos perfiles y se acomode a las condiciones salariales que tampoco son muy altas. Entonces, ese es un trabajador oficial. Entonces está en la vía pública, en la obra pública, en las empresas industriales y comerciales del Estado. Y se vinculan por contrato de trabajo. El contrato de trabajo de ellos tiene una especificación que era, el periodo era presunto, era de cada 6 meses. O sea, se lo vinculaba a través de cada 6 meses. Eso ha venido desapareciendo. Está la figura, pero ha venido desapareciendo porque las convenciones colectivas, recuerden bien que las convenciones colectivas firmadas por los trabajadores oficiales acabaron con el plazo presuntivo. Y al acabar con el plazo presuntivo dijeron en las cláusulas que los contratos ya no eran con plazo presuntivo, sino eran a término indefinido. Esa es una conquista laboral de los trabajadores oficiales. También tienen el derecho, ya todo el mundo tiene el derecho, tanto empleados públicos o servidores públicos y los trabajadores oficiales, de la negociación colectiva. La negociación colectiva de los trabajadores oficiales está regida por normas propias. La negociación colectiva de los empleados públicos, es decir, de los que ingresan a la administración por libre nombramiento y remoción o por carrera administrativa, también tienen su legislación propia, que es el decreto 160 del 2014, que establece las situaciones de negociación que aquí vamos a ver a través de este sistema. Entonces, repasamos. El trabajador oficial se vincula por contrato de trabajo. El contrato de trabajo no es el que le da la calidad de trabajador oficial, sino es el de la actividad que realiza. Tiene negociación colectiva, ¿sí? Y tiene también unas prestaciones diferentes. ¿Alguna pregunta sobre el trabajador oficial? Profe, una pregunta. Señor. Ya que usted dice que el trabajador oficial no se hace con el contrato laboral, sino con la actividad, pero hay muchas veces que el Estado utiliza un instrumento que tienen y son las temporales. Entonces contratan mediante temporales estos trabajadores. ¿Podría futuramente hacerse una demanda donde se le reconozca la calidad de trabajador oficial? ¿O se quedaría como tal el contrato de trabajo con la temporal? Cuando vuelva la pregunta suya es interesantísima. Me acabo de ganar un pleito antes de, obviamente, que estén cerrando, contra el Fondo Nacional del Ahorro. En el Fondo Nacional del Ahorro vinculaban a la gran mayoría por empresas temporales. Pero resulta que este era un economista y el economista duró 6 años a través de la empresa temporal. Y salió el proceso antes de cerrar en el Tribunal de Bogotá y dijo el magistrado que era trabajador, ¿qué? Oficial.
Entonces, su pregunta es una pregunta interesantísima. Es decir, con lo que cambia es el sistema del contrato realidad, ¿sí? Si logramos demostrar que no era un temporal, ¿sí? A pesar de que le paga la empresa, sino que cumplía órdenes que le imponían, órdenes que hacía tareas que le imponía directamente la administración, que le imponía horario. Hoy vamos a hablar del tema más tarde, ¿sí? Vamos a hablar del tema, ¿sí? Entonces, hay esa gran oportunidad. Hay esa gran oportunidad. Ya hay un pleito cuando volvamos a la que o en la próxima clase, seguramente puedo tener la sentencia y la podemos leer. ¿Entendido? ¿Claro? ¿Sí? Sí, señor. ¿Bajamos? Entonces, Sí, señor. ¿hay alguna otra pregunta? ¿Podemos tener 10 minutos de descanso? Sí, profe, porfa. Sí, que Sí, yo creo que está profe. bien, ¿eh? Hemos visto Bueno, muchas. señor. Sí, 10 minutos de descanso. Son las 8:10. A las 8:20 comenzamos otra vez. ¿Les parece? ¿No era otra vez? Vale, profe, gracias. Bueno. Muy bien. Estábamos en los trabajadores oficiales, ¿sí? Sí, señor. Quiero contarles que los trabajadores oficiales también tienen su propia legislación. Es decir, la ley sexta de 1945 y algunos decretos reglamentarios de esa ley regulan las relaciones laborales de los trabajadores oficiales. Voy a nombrar algunos a manera de
a manera de que tengamos un conocimiento más extenso. Es decir, con el tiempo encuentren un proceso de un trabajador oficial, además de la ley sexta de 1945, hay que revisar el decreto reglamentario 2127 del 45, 2127 del 45, el 797 del 49. Profesor, discúlpeme, me perdí un poco. ¿Podría repetir? Sí, estaba diciendo que la norma que regula todas las relaciones laborales de los trabajadores oficiales es la ley sexta de 1945, ¿perfecto? Y que esa ley fue reglamentada por los siguientes decretos. Uno es el decreto 2127 del 45. Otro es el decreto reglamentario 797 del 49. Otro, el 3135 del 68. Y finalmente el 1045 del 78. Hay que recordar, y ustedes lo saben bien, que el Estado está recopilando todos los decretos a través de una sola materia, por ejemplo, en materia laboral, en materia colectiva, en materia de trabajadores oficiales, y expide unos códigos hoy que recogen la totalidad de cada característica que está tratando. Y entonces, con el decreto 1038 del 2015, 1083, qué pena, 1083 del 2015, recopiló todas las normas de los trabajadores oficiales. Repito, con el decreto 1083 del 2015, recopiló todas las normas de los trabajadores oficiales. También es fundamental recordar que frente a los trabajadores oficiales se puede aplicar el contrato realidad. La teoría del contrato realidad es fundamental para demostrar de que no era un trabajador de una empresa que enviaba en misión, sino que era trabajador de la entidad donde prestó el servicio. Recuerden, la teoría del contrato en realidad. Muy bien. Ahora vamos a mirar algo que se me quedó en el tintero ahorita revisando frente a los empleados públicos temporales, que tienen, además de las condiciones que vimos, tienen unas funciones muy específicas. Por ejemplo, cumplir funciones que no se realizan con el personal de planta. ¿Se acuerda que lo reiteramos, no? Otro, desarrollar programas o proyectos de duración determinada. Es decir, ¿para qué? Siempre para qué. Mirando qué va a hacer ese temporal. Y recordando que tiene que dejar la plata en el presupuesto en el año inmediatamente anterior. Otra, suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo. Entonces, hay una secretaria que es la que atiende a toda la comunidad y no puede ella sola atenderla, entonces toca crear ese cargo temporal para que haya una o dos secretarias más que atiendan a la comunidad. Recuerden que la comunidad en ese proceso de las alcaldías y de la administración pública es esencial. Vivimos para los fines del Estado y uno de los fines del Estado es atender a la comunidad. Otra circunstancia
es que también por temporal se pueden vincular profesionales a labores de consultoría y asesoría. Siempre que vayamos a traer un temporal a nuestra administración pública en donde prestamos la asesoría, claro, también con la excepción de estos 35 alumnos participantes, hay muchos que tienen en la cabeza que van a ser alcaldes, que van a ser de altos cargos, entonces irse preparando porque eso hay que conocerlo. La justificación, hay que justificar por qué creamos el empleo temporal. Y una motivación eminentemente ¿qué? Técnica. Claro, aclaramos las circunstancias del empleo temporal. ¿Alguna pregunta? Se nos quedó sobre el... ¿Sí? Profe, ¿esas funciones dónde están establecidas? ¿Las qué? Esas funciones, ¿dónde están establecidas? Están en la ¿qué? Están en las sentencias de la Corte Constitucional, que voy a hacer un barrido y ahora se las comunico. ¿Perfecto? Listo, gracias. Sí. Y además está en el decreto ley 1042 de 1978. Decreto ley 1042 del 78. Bueno, vamos a meternos ahora para cerrar el tema en algo muy interesante, que son los contratos de prestación de servicios. Se dice que además de los provisionales, en la administración, se dice que además de los contratos provisionales, en la administración pública está lleno de contratistas de prestación de servicios. Y para ello vamos a tratar de buscarle una definición de lo que es un contrato de prestación de servicios. Es obvio que vamos a decir que es un contrato estatal, que tiene como objeto una obligación de hacer, que se caracteriza por la autonomía e independencia del contratista. Óigase bien, que tiene por característica la autonomía e independencia del contratista, que tiene una vigencia temporal y que no genera prestaciones sociales por tratarse de un contrato estatal y no de una relación laboral. ¿La repito o quedó clara la definición? Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Ya iba a la parte. Bueno, con mucho gusto. Vamos a decir que el contrato de prestación de servicios es un contrato estatal que tiene como objeto una obligación de hacer. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer ese contratista de prestación de servicios? ¿Cuáles son las características? Una, que debe haber autonomía e independencia del contratista. Recuerden, uno de los elementos fundamentales de ese contrato es que el contratista debe ser autónomo e independiente. Conlleva esas dos palabras, para aclararlas, que no se le puede pedir que cumpla horario. No se le puede pedir que tenga subordinación, porque su tarea está destinada a hacer un trabajo muy concreto, pero de manera que independiente y autónomo. El contrato debe tener también una vigencia temporal, es decir, ¿por qué tiempo va a ser el contrato?
Casi siempre en la administración se hacen contratos de 6 meses y contratos de 1 año. Que son renovables, sí, son renovables. Algunos sostienen, entre esos, el Tribunal Administrativo de Bogotá, que debe tener un límite que es de 5 años. Pero encontramos que eso no se cumple. Encontramos contratistas independientes por prestación de servicios que tienen hasta 10 años de estar prestando sus servicios a la administración pública. La tercera es que no genera prestaciones sociales por tratarse de un contrato estatal y no de una relación laboral. Por ahora, esa es la definición. Desde 1983, con la ley 80 del 93, que es importantísima y que necesitamos irla mirando, esa ley definió el contrato de prestación de servicios de la siguiente manera. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Fácil. ¿Qué dijo la ley 80? Perdón, ¿qué ley era? Sí, mire. ¿Qué ley es, profe? La ley 80 del 93, que es la ley, el estatuto de la contratación, ¿sí? La ley 80. Metámonos en la cabeza, ley 80 del 93. ¿Qué es la ley 80 del 93? El estatuto de la contratación pública. Ella define qué es un contrato de prestación de servicios. ¿Cómo lo define? De la siguiente manera. Son contratos de prestación de servicios los que se celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales. Óigase bien. O sea, el contrato de prestación de servicios en este evento solamente puede ser con personas naturales. Y cuando las actividades no puedan realizarse con el personal de planta. Esos serían los requisitos que trajo la ley 80 del 93. Posteriormente, en el año 95, con la ley 190 del 95, que se denominó del Estatuto Anticorrupción. También lo definió el contrato, esa ley. Y impuso que había necesidad para efectos de la contratación de los contratistas independientes hacer un formato único de la hoja de vida. En ese formato único de la hoja de vida, obviamente se deben consignar y diligenciar la información completa de quién solicita la vinculación de un contratista de prestación de servicios. Y ordenó dicha ley incluir a los contratistas de prestación de servicios en un registro único de información de personal. Pero al hacer esa orden de vincularlos en ese registro único, se dejó claro que ese registro único no generaba relación laboral alguna. Posteriormente, aparece la ley 790 del 2002.
esa ley hace una primera restricción y dice que en ningún caso los ministerios, los departamentos administrativos y las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir en forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad en los decretos de planta respectivos. Es decir, ¿qué hizo la ley 709 del 2002? Dijo, oiga, sí se pueden vincular, ¿sí?, a los ciudadanos como contratistas de prestación de servicios, pero no para ejercer los cargos de la planta de personal, sino para ejercer actividades diferentes de las que se ocupa el servidor público que está vinculado por otra forma de vinculación como servidor público. Es decir, no se puede para superar la planta de personal, que es lo que ha venido ocurriendo. ¿Okay? O sea, tantos contratos de prestación de servicios como se vuelven ya prorrogables por el tiempo, algunos piensan que ya es de la planta de personal. No puede ser de la planta de personal. Muy bien. Digo también, en el evento en que sea necesario celebrar un contrato de prestación de servicios, el ministro, el director del departamento administrativo, debe presentar un informe semestral al Congreso de la República sobre la contratación de los contratos de prestación de servicios. ¿Cada qué? Cada 6 meses. Y por último, esa misma norma determinó que no se podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales con la finalidad de reemplazar los cargos que quedaron suprimidos. Es decir, explico, hubo un recorte de personal, no digamos de personal, un recorte de servidores públicos en una serie de ministerios y de establecimientos públicos. Ese recorte de personal dijo, si el ministerio tenía, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, tenía 2.000 empleados públicos, se redujo a 1.800, a 1.500. ¿Cómo lo hicieron? Suprimiendo los cargos, con supresión de los cargos. ¿Qué prohibió la ley? Que una vez hecha la supresión de cargos, pasar de 2.000 a 1.500, el operador administrativo no podía o no puede o le está prohibido traer contratistas de prestación de servicios para hacer las funciones que hacían los 500 empleados públicos que fueron suprimidos. ¿Se entendió? ¿Se entendió la situación? ¿Alguien puede decirme si la entendimos? Discúlpeme, profe, no totalmente. Bueno. Esta norma, ¿cuál norma? La ley 790 del 2002, ¿perfecto? Estableció que en las entidades en las cuales operó la supresión de cargos, ¿qué quiere decir la supresión de cargos? Esa entidad, ejemplo, el Ministerio de Trabajo tenía 2.000 servidores públicos y con esta política de la ley quedó en 1.500. O sea, toda la tarea del Ministerio de Trabajo se puede hacer con 1.500 servidores públicos. Es decir, se suprimieron 500 cargos. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice, la ley 790 del 2002, que no pueden los cargos suprimidos ser llenados con contratistas de prestación de servicios. Es lógica la norma. ¿Por qué? Porque lo que se quería era angostar o reducir el número de servidores públicos debido al gasto que corresponde a la entidad en donde se suprimieron los cargos. Entonces, no se pueden, los cargos suprimidos no se pueden llenar otra vez con contratos de prestación de servicios. ¿Entendido? ¿Lo entendimos? ¿Seguro? ¿Me lo Sí, confirman? señor, muchas gracias.
Muy bien. Profe, Ahí, en este caso, ¿cabrían mejor los temporales para cubrir esto? claro, serviría un temporal, pero recuerde que el temporal se necesita planearlo con antelación. ¿Sí se acuerdan del temporal? Sí, se necesita que quede planeado. Voy a necesitar para el 2021 10 temporales, 20 temporales. Tengo que dejar la plata en el presupuesto, porque no puedo nombrar si no hay plata en el presupuesto. Ahora que miremos, Profe, una sí, pregunta. Y en sí, caso de que se presente una situación que no fue prevista, ¿ahí cómo sería, digamos, para la vinculación de un temporal? claro, como no fue prevista en el año inmediatamente anterior, y si dejó en el presupuesto, recuerden, tienen que dejar la plata en el presupuesto. No puede hacer un contrato de prestación de servicios porque una de las causales de destitución es esa, de un servidor público. ¿Sí? Es hacer un contrato que no tenga un contrato que no tenga presupuesto, porque usted no puede, ¿a quién le quita en su presupuesto? Es como el presupuesto que te da tu papá, ¿sí? Te da 10,000 pesos diarios para venir a la universidad, 20,000 pesos. Ese es tu presupuesto. Pero tú llegas y compras una cartera de 40,000, ¿sí? O compra una camisa de 50,000, pues estás pasado de tu presupuesto. Ya, no lo puede hacer. Y además, ¿por qué? Porque el presupuesto que te originó tu papá es ¿para qué? Para el transporte de ida, para el transporte de regreso y para tomarse por lo menos un café o algo. Pero si te gastas en el presupuesto, estás haciendo mal. No estás aplicando tu presupuesto. Así le pasa al alcalde. El alcalde, con el año inmediatamente anterior, debe saber qué es lo que va a gastar y en qué lo va a gastar. Ahora, Profe, sí, perdón, ya le doy la palabra. Ahora, frente a un imprevisto, por ejemplo, se nos cayó la carretera, ¿sí? Pero eso, como no estaba previsto que se cayera la carretera, que un invierno cayera la carretera, se pueden hacer, ¿qué? Traslados presupuestales. Es decir, así respondemos la pregunta. Ah, no estaba previsto, ocurrió, se cayó la carretera, pues hay que hacer una obra de ingeniería. Y si haces una obra de ingeniería, se declara la urgencia manifiesta y se trasladan dineros de un rubro para el otro. ¿Cuál es el otro? Hacer la carretera nueva. ¿Entendimos? Ahora sí la pregunta. sí, profe, gracias. Bueno, ¿cuál era? ¿Era esa? Por ahí me Sí, sí, quedó la... señora, era esa, gracias. Muy bien, muy bien. Seguimos con el contrato de prestación de servicios. Lo que más me importa hoy frente a los contratos de prestación de servicios y que ustedes lo deben tener claro, sobre todo para el ejercicio profesional o cuando vayan a ser asesores de los alcaldes, asesores de la administración pública, es la teoría del contrato realidad. ¿Qué es eso de la teoría del contrato realidad? Si bien dijimos en la definición anterior de que no había relación laboral, esa era una de las excepciones, pues muchas veces se traslada esa relación laboral a los contratos de prestación de servicios por una sola razón. Se le imponen al contratista de prestación de servicios, oiga, estoy cansado de que usted llegue a las 10 de la mañana. Yo creo que usted debe llegar a las 7 de la mañana como entran todos los servidores de esta alcaldía. Estoy cansado que usted se va a las 10 de la mañana y vuelve a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. Por favor, solamente puede salir a las 12 del día, vaya, almuerza y regresa y se está de 2 a 6 de la tarde. ¿Qué está ocurriendo? A ese contratista independiente de prestación de servicios, que es autónomo e independiente, no se le puede imponer un horario. Y aquí el alcalde, ¿sí?, mal asesorado, le dice, oiga, pongámosle a ese también horario. ¿Qué está ocurriendo? Que comienza a aparecer de manera ostensible uno de los elementos del contrato de trabajo, cumplir horario. El otro, se dijo en el contrato de prestación de servicios, se dijo en el contrato
de prestación de servicios, que iba a tener autonomía en la función que iba a realizar. Pero el alcalde, mal asesorado, le dice, no, a partir de ahora, además de la función para la cual usted fue contratado, deberá hacer esta, y le impone unas nuevas funciones. Y le dice, además, la manera de hacer esa función que le impone. Quiere decir que está agregando otro elemento propio del contrato de trabajo, que es la subordinación. ¿Vamos entendiendo? Entonces llevamos que 2 de los 3 grandes requisitos. ¿Sí? Se le imponen órdenes y además se le impone un horario. Y 3, le va a decir, oiga, del salario correspondiente, no de los honorarios, miren como la expresión que estoy diciendo, del salario, le envían del salario que usted recibe, ya no lo va a tener mensualmente o cada 2 meses, como está pactado en el contrato, sino se lo vamos a pagar cada 15 días. Entonces ya no tendrá honorarios, sino va a tener ¿qué? Salario. Eso es lo que se denomina el contrato realidad. Mejor dicho, emergen esos 3 contratos en la actividad que está realizando el contratista independiente de prestación de servicios. Esa teoría del contrato realidad, que además la trae el artículo 53 de la Constitución, es la que hoy está en boga en los pleitos. Y se han ganado la gran mayoría siempre que podamos demostrar la existencia de los 3 elementos propios de un contrato de trabajo. Si no lo logramos demostrar, seguramente no vamos a tener éxito en el empleo. ¿Qué ocurre? Al servidor público que ha hecho mal la tarea y que le ha impuesto esos 3 elementos del contrato, la condena, en donde aparezca la condena correspondiente, la tiene que pagar de su bolsillo. La paga primero la entidad, pero la entidad repite contra el servidor público que generó esa demanda contra el Estado. ¿Entendido? ¿Entendido? Preguntas hasta ahí. Profe, una pregunta. Señor, con mucho gusto. Yo encontré, no me recuerdo bien, una sentencia del Consejo de Estado Sí. y mencionaba que existían labores de coordinación, entre los cuales, digamos, era a veces cumplir horarios, manifestar, digamos, realizar reportes y todo eso. Sí. Entonces, ¿cómo diferenciar esas labores de coordinación como tal con la subordinación? Es que la Corte Constitucional se pronunció sobre la coordinación. ¿Y qué era la salida que tenía la administración? Es que aquí no se le está imponiendo nada, lo que hay es un proceso de coordinación, ¿sí? Y resulta que los jueces ya dijeron que no, que el sistema de coordinación era un sistema para una mejor operatividad de la administración, pero no es como un elixir para quitarle la gripa o para quitarle ¿cuál gripa? La gripa que viene del contrato realidad. No puede haber, no se puede enfrentar el sistema de coordinación como lo ha dicho el Consejo de Estado. Después el Consejo de Estado cambió de teoría, ¿no? Ahora le voy a buscar unas 2 sentencias sobre el tema. Cambió la teoría de la coordinación y aceptó la teoría del contrato realidad, con una gran diferencia, que es la que quiero que hoy aprendan y para ir cerrando el tema. Con una sola diferencia. 1, el Consejo de Estado ya reconoció que frente a los contratos de prestación de servicios se puede declarar que lo que hubo fue una vinculación con el Estado, ¿sí? Con el Estado, pero no como servidor público. ¿Me entendieron? No ha declarado el Consejo de Estado la existencia de ese contrato de prestación de servicios como servidor público. ¿Por qué? Ha dicho la teoría del Consejo de Estado que no puede ser declarado servidor público porque no tiene acto administrativo de nombramiento. 2, porque no ha
no ha realizado actividades propias, ¿sí? Del cargo. Y se va desfigurando en razón a lo que se le va imponiendo. Recuerden los 3 elementos del contrato. Y entonces dice, por ejemplo, no puede ser declarado empleado público donde está el acta de posesión. ¿Sí? Y además el presupuesto, ¿sí? El presupuesto para pagar a un empleado público no pertenece al rubro, sino sería otro rubro diferente para contratación de contratistas. Y encontramos entonces esa gran pelea. Profe, Ya. yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que yo encontré un decreto, el decreto 222 Sí. de 1993. Y ahí en su artículo 163 estipulaba que el contrato de prestación de servicios se podía celebrar con personas naturales o con personas jurídicas. Sí, después la Corte Constitucional dijo que no, ¿sí? Que solamente con personas naturales. Y, Ok. y después, ¿por qué no se puede hacer con personas jurídicas? No estamos diciendo de que no se pueda contratar, porque alguno me va a decir no, porque entonces enviemos un temporal, ¿sí? Contratemos un temporal para que haga o contratemos una empresa para que envíe en misión a tantos contratistas de prestación de servicios. No, son totalmente diferentes los contratos. ¿Entendido? ¿Sí? ¿O quedó peor? Profe, y una última pregunta. Sí. Es que lo que pasa es que no me quedó muy claro. O sea, me voy a devolver mucho. Sí, No te alguien preocupes. preguntó, no sé quién preguntó, que cuando el juez sale a vacaciones, bueno, pero el juez sale a esas vacaciones colectivamente, Sí, ¿sí? sí. Pero entonces cuando solicita una licencia, se lo solicita a la entidad y al Consejo de Estado. ¿Y qué es No, lo al que pasa? Consejo de Estado no, al Consejo Superior de la Ah, Judicatura. ok. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, bueno. Entonces, cuando haya una licencia, sí se puede vincular a otra persona. Por ejemplo, pide una licencia por 3 meses. ¿Sí? Entonces, el juzgado no puede quedarse sin juez. Pero hay una lista, ¿te acuerdas que hay una lista para el concurso de juez? Entonces, se busca una persona que esté en el listado de los que se presentaron a concurso y ese juez va a suplir el otro por el término de la licencia. ¿Entendido? Ah, ok, No listo. puedo Eso traer a mi compadre. Lo quiero mucho, pero no lo puedo traer. Debe estar en el listado de jueces que ganaron el concurso. Otra pregunta. Bueno. Sí, Pregunta, profe. Sí. Resulta que de acuerdo a los acuerdos interinstitucionales, ejemplo, hay un acuerdo entre la alcaldía y la CAR. Sí. ¿Sí? Resulta que la CAR tiene tiene contratación por servicios, ¿sí? Sí. Resulta que estos se van a cumplir labores a la alcaldía. Allá en la alcaldía se les pone su horario, a pesar de que son empleados por prestación de servicios. No puede. En ese sentido, claro, no se puede, Sí. pero en ese sentido se demandaría como tal a la CAR o de acuerdo a la alcaldía, ya que pues es un acuerdo interinstitucional. Pues yo demandaría a la CAR directamente. Lo haría así. Bueno, otra pregunta porque nos vamos, chicos. Vean, 5 para las 9 para... yo aspiraba a ahondar más, pero no importa, en la otra clase continuamos porque esto sí que es interesante lo que estamos mirando. Voy a dejar en la plataforma, ¿sí? En Moodle voy a dejar un foro
que quiero que participen. Hoy lo dejo y quiero que participen todos. ¿Cuál es el tema? El tema es el contrato de prestación de servicios. Entonces voy a dejar como unos 5 interrogantes, ¿sí? Que tienen mucho que ver con la teoría del contrato realidad, que es la que está rompiendo todo el sistema de contratación. La teoría del contrato realidad del artículo 53. Lo dejamos, hago cinco reflexiones y ustedes van en el transcurso de la semana para que nos volvamos a ver el próximo martes, ya esté resuelto el foro. ¿Les parece bien? ¿Por qué tan callados? Vale, profe, listo. Profe. Está bien, gracias. Sí, bueno. ¿Todos estamos de acuerdo sobre el foro? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Poco a poco vamos tratando de ir como siendo más precisos, porque veo que los tiempos no alcanzan. Claro, ayer hablaba con otros profesores, dice que le estaba sobrando el tiempo. A mí veo que no me sobró el tiempo. Muchas gracias, muy amables. Les dejo a mi mamá, que es siempre la que me guía desde hace 66 años. Ella es mi bella mamá. Te la presento. Adiós y muchas gracias. Chao, profe, Que gracias. esté muy bien, profe. Muchas Hasta gracias. luego, profe, Gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. profe.